Nuevo Horizonte somos tu familia. Bienvenido a casa. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. En las afueras de una pequeña ciudad en Alemania, que se llama la ciudad Dundelhof, así se llama la ciudad. En esa ciudad, a las afueras de Alemania, hay un pequeño monasterio de piedra. Ese monasterio es el lugar de una secta estricta de monjes que se llaman los monjes Dundres. Ahí dice, monjes Dundres. Están en el monasterio y dice que en ese monasterio, en la vida de esos monjes, cada uno ha prometido vivir una vida de continua abnegación o de continuo autorrechazo y de continua incomodidad. Y esto está extremo, a mí me desafió, escúchalo. En lugar de llevar cómodas playeras o cómodos pantalones como los que tenemos nosotros, como casi todas las personas, esos monjes llevan camisas, playeras que pican, están hechas de pelo de cabra o de corta de malla. También esos monjes que se ponen, por cierto, eso sobre la piel desnuda, sus playeras, en lugar de dormir sobre suaves colchones, almohadas o cálidas mantas, duermen sobre los fríos pisos de piedra del monasterio. Tal vez hayas leído en alguna parte tú que los monjes, todo monje es famoso cocinero. Pues estos no. Estos monjes comen una masa, un compuesto sin color, sin sabor, solo una vez al día. Y estos monjes también solo beben agua tibia. Y bueno, ya más o menos te das una idea de lo que son esos monjes. El chiste es que esos monjes, en vez de escoger el camino fácil, en vez de escoger el camino que prefieren o el camino cómodo, esos monjes lo que hacen es escoger el camino más incómodo, más aburrido y peor, el peor que puedan escoger. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos creen que entre más incómodos, que entre más miserables están, más santos son. Y ellos creen que si más santos son, más agradan a Dios. Entonces, ¿te imaginas si viviríamos así? Comiendo una sola vez al día, algunos que no pueden comer, no pueden estar sin comer 3 veces al día. Yo como una, nada más una, no más. Entonces estos monjes comen una vez al día esa cosa sin color, sin sabor. Imagínate la masa de las tortillas, pero sin color, sin sabor y con pura agua tibia por el resto de sus vidas. Están locos, están locos. Pero sin embargo aprendí una cosa muy importante de eso. Todos nosotros tenemos nuestra zona de comodidad. Todos nosotros tenemos nuestro círculo de actividades, de cosas, de conocimientos, donde nuestro círculo de comodidad son las cosas que se nos hacen fáciles hacer, que no requieren algún esfuerzo adicional. Y fuera del círculo de nuestra comodidad están las cosas que no sabemos hacer, las cosas que sabemos que no podemos hacer, las cosas que tenemos miedo también por hacer. Y cómo nos encanta vivir en nuestro círculo de comodidad. Y bueno, ¿cuáles son las cosas que pueden estar fuera de tu círculo? Vamos a hacerlo algo práctico. ¿Cuáles son las cosas que pueden estar afuera de tu círculo? Tal vez hablar en público, tal vez concursar en algo, tal vez hacer nuevas amistades, nuevas relaciones, tal vez hablar con los demás, hacer nuevos amigos. Tal vez compartirle del evangelio a alguien. ¿A poco no te ha pasado que te da pena? Que está el cuate y estás evangelizando y dices, no manches, ¿qué se va a decir de mí? Oye, Cristo te ama. Rayos. Tal vez te da pena, está fuera de tu círculo de comodidad, alabar a Dios tal vez con todo tu corazón. O sea, no te digo, voy a salir de mi círculo de comodidad yo también. Tal vez te da pena alabar a Dios con todo tu corazón, con todas tus energías, con todas tus ganas. Sin embargo, quiero enseñarles acerca de una mujer
que se atrevió a salir de ese círculo. Vamos a ver su historia, vale, no te quiero adelantar todo. Siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de Ruth. Vamos a hablar acerca de Ruth. Y antes de que te hable de la historia de Ruth, que fue una valiente mujer, que también nos va a enseñar a nosotros los hombres en esta hora, en este día, te voy a decir un poco de contexto. En la historia de Ruth, que aparece en la Biblia, el pueblo de Israel estaba en grande sequía. No había cosechas, no había agua, había mucha escasez de alimentos, no había alimentos, y ya llevaban años así. Y entonces, aparte de que estaban en gran sequía, estaban en guerra con otro pueblo que se llama los moabitas, el pueblo de Moab. Estaban en guerra, y entonces, como ellos estaban tan escasos, tan miserables económicamente, el pueblo de Moab estaba peleando contra ellos, estaba prosperando, y entonces el pueblo de Moab estaba absorbiendo económicamente a Israel a tal grado que empezó la gente de irse de Israel a la tierra de Moab. Migración. Se estaba yendo a la tierra de Moab. Y entonces, te lo voy a contar, después lo puedes leer, te lo quiero contar. Entonces, una mujer llamada Noemí, con sus 2 hijos y su esposo, salieron de la tierra de Israel, de Belén. Ellos venían de Belén, de Israel, y salieron para la tierra de Moab, por la gran sequía que había. Y allá en la tierra de Moab, lo que pasó es que los hijos de Noemí se casaron, algo totalmente prohibido. Dios había prohibido al pueblo de Israel unirse, crear lazos y ni siquiera alianzas con las otras naciones. Y entonces esos cuates llegaron y tuvieron mujeres ahí. El nombre de la primera mujer era Orfa. El nombre de la segunda mujer era Ruth. Abre tu Biblia, por favor, en Ruth, capítulo 1, versículo 3 y versículo 5. Abre tu Biblia, Ruth, capítulo 1, versículo 3, versículo 5. Dice, y murió Elimelec. Elimelec era el esposo de Noemí, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí. Siguiente versículo. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de los hijos y de su marido. Eso está muy tremendo. Chécate. Y versículo más adelante, en el versículo 6, un versículo más adelante, por favor. Dice, y entonces Noemí, ya que se murieron sus esposos, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Escúchame bien, esto yo lo descubrí, está muy padre. Antes, cuando que estaban por el desierto, el pueblo de Israel caminando, antes no tenían que preocuparse por comida y por agua. ¿Por qué? Porque cuando tenían sed, Dios le decía a Moisés, ¿sabes qué? Toca, habla a la peña y saldrá aguas de ellas. Y lo hacía. Y de repente Dios decía, ¿saben qué? A la mañana salgan y recojan el maná del desierto. Y entonces había suficiente maná para todos. Y entonces de repente, cuando ellos querían carne por su terquedad, cuando ellos querían carne, Dios mandaba codornices, ¿qué dije? Golondrinas, codornices. Y entonces enviaba codornices y las codornices cubrían totalmente el desierto. Y entonces dice que el pueblo tenía carne hasta para comer y que se le saliera por las narices la carne. Así dice la Biblia. Y entonces me sorprende que en este versículo dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En estos tiempos el pueblo estaba en idolatría, estaba adorando otros dioses, y entonces lo que antes estaba en abundancia, ahora era un milagro, por causa del pecado. Y entonces Noemí, te lo quiero contar, Noemí les dijo a sus nueras, oigan, ¿qué hacen aquí conmigo? O sea, estaban las puras mujeres, Noemí y sus nueras, Ruth y Orfa. ¿Qué hacen ya conmigo? ¿Yo qué les puedo dar ya?
regrésense a su tierra, regrésense a la casa de sus padres, regrésense allá porque conmigo ya no les tengo nada que ofrecer. Y dijo Noemí que les dijo, yo soy ya vieja, ¿acaso puedo tener hijos? Y todavía si concibiere, y todavía si los dar a luz esta noche, ¿ustedes los van a esperar hasta que ellos crezcan? No, regrésense. En el versículo 16 y en el versículo 18 dice esto: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y así seré sepultada. Me castigue Jehová, y aún me castigue otra vez, que solo la muerte nos separará. Y viendo Noemí que estaba tan decidida, no dijo más. Eso está curioso. Muchos nos preguntamos qué es lo que movió a Ruth a amar a Noemí. Porque quiero que entiendas esto. Noemí era una viuda, ya no tenía sustento. Era vergüenza, en aquel tiempo era vergüenza quedarse viuda. Y entonces estaba acompañando a una viuda, estaban acompañándola a una tierra maldita por Dios, y estaban acompañándolo también a vivir vergüenza en la ciudad y a ser rechazada por la sociedad del pueblo de Israel, porque recuerden que Ruth era moabita y los extranjeros, y Ruth se estaba lanzando a eso. Quiero contar rápidamente la historia. Y entonces en capítulo 1, versículo 20 al 21, habla cuando Ruth y Noemí llegaron a su pueblo, a Belén. Y entonces ellas llegaron y todos decían, ¿qué no es esta Noemí? ¿Qué no es esta Ruth? Y Noemí dijo, no me llames Noemí. ¿Está bien ese versículo? No me llames Noemí, sino llamadme Mara. Mara es amargura. Noemí es dulce. Ya no me llames dulce, llámame amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman dulce? ¿Por qué me llamas Noemí? ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová, Dios, ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Una pregunta que quiero hacer: ¿por qué Noemí? ¿Por qué Dios permitió que Noemí siera afligida? Perdiera a su marido, perdiera a sus hijos y le pasaran tantas desgracias. ¿Por qué pasó esto? Es muy fácil. Dios les había dado la tierra prometida, donde estaban viviendo en Belén. Era parte de la tierra prometida que Dios les había dado. Y entonces ellos dejaron la tierra prometida, la tierra de bendición de Dios, y se pasaron a la tierra de maldición. Y entonces, aunque en Moab había suficiente cosecha, aunque en Moab había suficiente comida para alimentarlos a todos, aún así Dios trajo maldición. ¿Cuántas veces nosotros dejamos el camino de Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de Dios para seguir nuestras propias ambiciones? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, dejamos de ser honestos en el trabajo, dejamos de ser realmente íntegros y dejamos a un lado a Dios y lo que Él nos pide, y preferimos hacer las cosas para nuestro beneficio? Preferimos hacer las cosas para que nos salgan bien. ¿Cuántos de nosotros no hemos sacrificado alguno de nuestros principios cristianos, alguno de nuestros principios morales, para irnos tras de lo fácil? Y sabes, alejarse de la tierra prometida de Dios, alejarse de la tierra de bendición, aunque acá haya más trigo, aunque acá haya más cosecha, pero alejarse de la tierra de Dios, aunque la tierra de bendición de Dios, aunque el lugar de bendición de Dios sea seco, se esté en guerra, esté muriéndose de hambre, alejarse de la bendición de Dios trae amargura. Trae amargura. Noemí dijo, ya no me llames dulce, llámame amarga, porque Dios me ha afligido. Alejarse de la tierra de bendición de Dios trae amargura al alma.
Tú dices, no, es que yo quiero prosperar. Todos queremos tener dinero, todos aquí anhelan tener dinero. Pero Dios no te promete eso. Dios no te promete dinero. Dios te promete paz, Dios te promete satisfacción para tu alma. Por supuesto que me encantaría un Dios que me regale un carro. Claro que me encanta la idea de un Dios que me dé una casa, que me haga famoso. Claro que yo amaría a un Dios que me diera mucho dinero y me hiciera rico. Claro que yo lo amaría. Pero Dios no te promete eso. Dios te promete una vida plena, una vida feliz, una vida satisfecha en su presencia. Porque aunque estés en la tierra de Moab, porque aunque estés en la tierra donde haya más cosecha, en la tierra de Dios realmente hay felicidad. ¿Cuántos dicen amén? En la tierra de Dios hay felicidad. Y entonces, cuando regresó Noemí a Belén, había un hombre que se llamaba Boz. Y entonces Noemí tenía hambre. Mira, tienes que entender esto. Noemí era grande. Noemí estaba cerca de los 80, tal vez de los 70 años. Noemí ya no podía trabajar. Y entonces estaba Ruth con ella. Y ¿qué habrán hecho para trabajar? Ruth, la que tenía fuerzas, era una extranjera, era rechazada. Noemí ya estaba vieja para trabajar. ¿Se iban a ver las caras y morir? Sin embargo, Ruth, y esto me encanta. Vámonos a Ruth, capítulo 2, versículo 2. Esto me encanta. Noemí estaba deprimida. Noemí dice, ya no me llamen dulce, llámame amarga. Dios me ha afligido. Noemí estaba deprimida. Y entonces me alucina la actitud de Ruth. Me alucina lo que Ruth hizo. Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía, te voy a decir algo. Esto me encanta. Su suegra Noemí no hizo nada. No sé qué planeaba hacer. Ya no tenían tierras, ya no tenía casa, ya no tenía nada. Y no, pues me voy a sentar aquí a morir. Pero Ruth dijo, no, déjame que vaya y ciegue y recoja trigo de donde pueda hallarlo. Noemí no hizo nada, no quería hacer nada. Pero Ruth, ante la depresión de su suegra, ella fue diligente. Ruth no se conformó. Y en el capítulo 2, versículo 7, 5 versículos más adelante, dice, cuando fue al campo y estaba allá, y entonces le dijo al jefe del campo, el jefe del campo de Belén, donde estaba Ruth recogiendo trigo, se llamaba Boz, era el jefe. Entonces le dijo al jefe Ruth, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas, o sea, todo lo que recogían. Es que pasaba algo. Cuando los segadores de un campo estaban segando, entonces lo que se caía estaba prohibido por Dios que lo recogieran, porque eso se lo iban a dejar para los pobres y para los extranjeros. Entonces Ruth le estaba diciendo eso, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues Ruth y estaba desde por la mañana hasta ahora sin descansar ningún momento. El criado le dijo eso a Boz, al jefe, está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Es un ejemplo grande de diligencia que necesitamos poner en práctica. Y yo te quiero retar a algo. Sal, en serio, sal de la comodidad. Te voy a decir un dato curioso. ¿Sabías que la palabra adolescente, como la mayoría entendemos, la palabra adolescente, o sea, personas que tienen su perfil en Facebook, que toman más fotos con la cámara que con la cámara de su celular que con una cámara digital, a veces algunos que son desordenados y todo eso? ¿Sabías que la palabra adolescente tiene menos de 70 años que se ha usado? Hubo un tiempo
en que no existía la palabra adolescente. Y entonces, ¿qué había? Antes era niño, adulto, se acabó. La primera vez que se utilizó la palabra adolescente fue en 1526. Fue por una traducción de la Biblia que se utilizó. La segunda vez que se utilizó la palabra adolescente fue en Romeo y Julieta de Shakespeare, en 1623. La tercera vez que se utilizó la palabra adolescente fue en 1739 por Benjamin Franklin. Y también se utilizó por cuarta vez en 1899 y por quinta vez en 1941. Y de ahí se fue utilizando más y más. El chiste es que la palabra adolescente, es más, los adolescentes no existían. Está curioso. ¿Qué había? Había niño y había adulto. Un adolescente, mientras me buscan la Biblia, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, un adolescente, según la definición del diccionario, es una persona entre los 12 y entre los 19 años actualmente. Antes no existía esto, ni hasta en la Biblia existe la palabra adolescente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios 13, 11, si tienes tu Biblia, háblalo también, no esperes a que tan solo a que aparezca ya. 1 Corintios capítulo, primera, por favor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Ok, ¿alguien lo tiene? Ahí está. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Dónde está el adolescente? No está. En la Biblia no vas a encontrar una etapa intermedia entre la niñez y la adultez. No le existe. Antes la palabra adolescente no existía. Antes un adulto se consideraba adulto a los 14, a los 13 años, y es cuando ya empezaban a adquirir responsabilidades mayores. Y ya podían trabajar, hacer cosas que les correspondían a los adultos. Entonces hay una pregunta: ¿cómo era un joven? ¿Cómo era un adolescente antes de que existiera esa palabra? Se los quiero compartir rápidamente, y espero que pongan atención. Está bien chido, lo encontré aquí. Te voy a hablar de 3 jóvenes. A la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Te voy a hablar de un ejemplo bien padre, de 3 jóvenes. Te voy a hablar del primero, que es el que está hasta acá. Te voy a hablar de George. Dice la historia que George nació en el norte de Virginia, Estados Unidos, en 1732, en una familia de clase media. Cuando tenía 11 años de edad, George, el de hasta la izquierda, tuvo la oportunidad a los 11 años de dominar la geometría, de dominar la trigonometría a los 11 años y de dominar las matemáticas, cálculo, álgebra, a pesar de que había perdido a su padre. Y entonces a los 16 años de edad ya dominaba lo que un universitario ahora domina, a los 16 años. A los 17 años de edad, George tuvo la oportunidad de dar uso a sus estudios, o sea, él tuvo su primer trabajo. Y entonces él fue el agrimensor oficial del condado de Culpeper, así se llama. Él fue el agrimensor oficial. ¿Qué es un agrimensor oficial? Aquel que toma las medidas. Una agrimensión oficial no es un trabajo de oficina, no es un trabajo fácil, ya que él se la pasaba en las fronteras y registraba los territorios que no tenían datos cartográficos. Ese era el trabajo, ese era su trabajo de un agrimensor. Y los instrumentos que George tenía que soportar eran pesados. Los instrumentos de medición eran cadenas, eran leños, era madera, pero George ya era un hombre a los 17 años de edad. Te voy a hablar del segundo chavito que está hasta la derecha.
El segundo se llama David. David nació en 1801 en una ciudad en Estados Unidos, donde su padre servía en la milicia. A los 10 años de edad, David comenzó su carrera en el mar, sirviendo como cadete de marina en el buque de guerra Essex, así se llamaba el buque, Essex. A los 11 años de edad, David vio su primera batalla. A los 12 años de edad, y eso está tremendo, a los 12 años de edad, David se le entregó el control de un barco capturado en batalla y le enviaron a David con una tripulación para recuperar el barco y a sus hombres y llevarlos a los Estados Unidos. En el viaje de regreso a casa, el capitán británico capturado, porque estaban en guerra con Gran Bretaña, el capitán británico capturado se ofendió por recibir órdenes de un niño, de un muchacho de 12 años, y los amenazó. Pero David le dijo que si ponía el pie en la cubierta del barco con sus pistolas, le dispararían y le lanzarían por la borda. Y el capitán se sometió. Te voy a hablar de la chica que está en medio. Se llama Clara. Clara nació también en Estados Unidos. Y en el día de Navidad, en 1821, Clara era la bebé de la familia. Clara tenía apenas escasos 10 años y era una niña tan tímida y tenía tanto miedo a los desconocidos, a los extraños, que apenas era capaz de hablar. Entonces sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Clara. Cuando tenía Clara 11 años de edad, su hermano mayor David, otro David, se cayó del techo de su casa. Era una casa alta y se cayó de ahí y se hirió gravemente. Y Clara estaba desesperada, pero suplicó para ayudar a cuidar a su hermano. Y una vez que su hermano estaba en su cuarto, enfermo, Clara sorprendió a todos al demostrar todas las cualidades de una enfermera experimentada, una niña de 11 años. Aprendió mejor que nadie cómo hacer que su hermano se sintiera cómodo al acostarse, y poco a poco el médico le fue permitiendo que Clara ocupara todo el cuidado de su hermano, y su recuperación duró 2 años. Y un año más tarde, a los 14 años de edad, Clara se convirtió en la enfermera para los hombres contratados por su padre, que se habían contagiado de viruela, y después sirvió en varias guerras sanando a los enfermos. Una niña de 13 años. A estos jóvenes les dieron cada vez más responsabilidades en su edad temprana. Estos jóvenes no dijeron: yo soy demasiado chico, yo no puedo hacerlo, yo no sé. Todo lo contrario, aprendieron, y este cuate a los 17 años ya era agrimensor de todo su estado. Esta señorita a los 13 años ya era la enfermera oficial de varias guerras. Y este cuate a los 12 años era capitán de un barco capturado y tenía rehenes a su cargo a esa edad. Y rayos, pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Las cadenas que nos atan a nosotros, más que el no poder, más que el no saber, son cadenas mentales. Te doy un ejemplo. ¿Por qué no queremos salir de nuestra zona de comodidad? Puede ser porque no somos tan buenos en algo como otra persona que conocemos. Puede ser porque no tenemos todos los recursos que creemos que necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer. 3, porque pensamos que las posibilidades de fracasar y de vernos como unos perdedores son muy altas. Tal vez esas son las cosas que nos impiden salir. Pero te digo algo, todo esto, detrás de todas estas razones hay orgullo. ¿Por qué? Porque si tú dices: es que no soy tan bueno para hacer esto, entonces tú dices: entonces Dios solo utiliza a los mejores y a los más brillantes. No, es que no tengo todos los recursos. Entonces Dios solo utiliza cuando todas las cosas están en su lugar.
no es que vamos a fracasar, no manches, me van a ver como un loser, me van a ver como un bueno para nada, un perdedor. Entonces, Dios se da gloria a sí mismo solo cuando nosotros recibimos gloria también. Eso está fuerte. Entonces, ¿Dios recibe gloria cuando nosotros nos damos gloria a nosotros mismos también? No. Este ejemplo lo conocen muy bien, está bien representado en esta imagen. Es el elefante que desde chico lo tienen amarrado a un poste con una cuerda. Y entonces ya cuando va creciendo, él va aprendiendo que no puede desatarse de esa cuerda. Y ya cuando alcanza su máxima fuerza, su máximo potencial, entonces la misma cuerda, la misma cadena es el que lo sujeta al poste. Ese ejemplo ya lo saben bien. Y sin embargo, te voy a decir qué pasó. Te voy a decir qué pasó con esos 3 chicos que te acabo de mencionar. Si puedes ir igual una diapositiva atrás, por favor. ¿Puedes ir una diapositiva atrás? Vámonos una diapositiva atrás, por favor. Ok. Bueno, les voy a contar rápidamente cómo terminó la historia de esos 3 chicos. Después de 3 años como agrimensor oficial, el gobernador nombró a George en la milicia con un alto rango. Y cuando llegó la noticia a George, al primero, el de la izquierda, de que los franceses estaban entrando en el territorio de Estados Unidos, George recibió la orden de dirigir una expedición del invierno y a pesar de recorrer varios kilómetros y advertirles que se fueran del país, y lo hizo con éxito. A los 22 años, George fue ascendido a teniente coronel y a los 23 era comandante en jefe de toda la milicia de Virginia. Tal vez hayas oído después de lo que hizo George, tal vez lo hayas oído. Dice, George llegó a ser el comandante en jefe del ejército continental en la Guerra de la Independencia, convirtiéndose al final en el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. El nombre completo de David, del chico que está hasta la derecha, es David Farragut. Fue el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos y un héroe durante la guerra. Y su valentía impidió que Estados Unidos perdiera. La chica del medio tal vez es más conocida como la fundadora de la Cruz Roja, Clara Barton. Su deseo de servir a los demás comenzó cuando ella tenía 11 años de edad, cuidando a su hermano David, y fue madurando, fue adquiriendo conocimiento para los enfermos de su pueblo, para los niños de la escuela, para los hombres heridos en la guerra y después para millones a través de la Cruz Roja estadounidense, por una niña de 11 años. Esto nos lleva a pensar, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Es el Dios que en tu debilidad, en tu mediocridad, Él es más fuerte. Ahí. Quiero seguir rápidamente, no quiero alargarme tanto, con la historia de Noemí. Vámonos a Ruth, de Ruth y Noemí. Ruth, capítulo 2, versículo 14 y versículo 19. Ruth, capítulo 2, versículo 14 y versículo 19. Ok. Y vos le dijo a la hora de comer a Ruth. Ruth todavía estaba terminando, no había terminado de segar. Ruth estaba todavía segando, recogiendo comida, recogiendo espigas del suelo. Para este entonces, y vos, el jefe del campo, le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y Ruth se sentó junto a los segadores y vos le dio de la comida del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Versículo siguiente, versículo 15.
Luego se levantó Ruth para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen. Siguiente versículo. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejarás para que lo recojan, las espigas y no la reprendan. Espigó pues Ruth el campo hasta la noche y desgranó todo lo que había recogido. Y fue como una efa, o sea 22 kilos de cebada. Ruth, después de comer, dice que rápido se levantó y a lo que seguía y terminó de espigar y como 22 kilos recogió. Más o menos lo de un garrafón de agua, y se lo llevó desde el campo hasta el pueblo, hasta su casa. Ella era diligente, era incansable. Necesitamos mujeres como esas hoy en día. Amén. Ruth capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 23. Estuvo pues Ruth junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. 4 meses estuvo Ruth haciendo eso, día tras día, tras día, tras día. 4 meses, hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, 2 meses cada una. 4 meses sin parar estuvo trabajando. Y entonces Ruth y Noemí, recuerda que vivían en vergüenza porque eran viudas. Pero entonces Noemí, eso estaba muy padre, porque Noemí le dijo: oye, vos es mi pariente, hacemos algo, cásate con él. Te voy a decir qué pasa. Es que en las tradiciones del pueblo de Israel, cuando uno enviudaba estaba en vergüenza, pero necesitaba alguien, de la familia cercana del difunto, un hermano, un primo, alguien cercano del esposo que se murió, se podía casar con ella y los hijos que tuvieran serían como del hermano que murió. Eso se llama redención. Y entonces Noemí dijo: mija, cásate con vos, él puede redimirnos. Y te voy a explicar cómo estuvo la onda. Si has escuchado la canción de 40 y 20, más o menos Ruth tenía como 40 años de edad. Booz le llevaba casi el doble, era un anciano. Y aún así, Ruth le pidió matrimonio. Y chécate lo que pasa en Ruth capítulo 4, versículo 13, versículo 17. Ruth 4, 13 al 17. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Versículo siguiente. Y las mujeres le decían a Noemí: alabado sea Dios, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 17. Y tomando Noemí el hijo que dio a luz Ruth, lo puso en su regazo y fue su aya. Te voy a decir qué pasó. Noemí adoptó al niño. Y entonces ese fue hijo del esposo de Noemí. Fue el último sacrificio que Ruth hizo. Todavía que Ruth dejó la tierra de la comodidad, dejó la tierra de maldición, dejó la tierra de donde todo era fácil, se pasó a una tierra de maldición con una viuda y arriesgándose a la vergüenza y al rechazo del pueblo de Israel. Ruth, todavía el único hijo que tuvo, su descendencia, se la dio a su suegra. ¿Cuántos aman a su suegra así? Y normalmente son las nueras las que son el mayor problema, pero no, en esta ocasión la suegra era la del mayor problema. Como siempre, no es cierto. Y el chiste es que el último sacrificio que hizo Ruth, darle su hijo a Noemí. Y te voy a decir algo, hay muchas cosas, ya vimos algunas, que nos impiden salir de la comodidad. Algo que no sabemos hacer,
que tengamos miedo a vernos como unos perdedores. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué es lo que nos toca en la médula a los hombres? ¿Sabes qué es lo que a los hombres nos arde? Que nos falten el respeto. El hombre por naturaleza quiere ser respetado, quiere ser admirado. Y más los hombres, somos difíciles de salir de nuestro círculo de comodidad. Te voy a contar una anécdota mía rápidamente. Una vez me metí a un concurso de hacer 100 abdominales. Yo sabía que no podía hacerlo, pero bueno, era una apuesta y me metí. ¿Tú crees que yo quería hacerlo? Yo no tengo condición física necesaria, pero bueno, ahí estaba y me metí con otros 2 cuates. Esos eran trostes. Se ve que hacían ejercicio diario. Entonces yo me metí a ese concurso y adivinen qué pasó. Por mi perseverancia y mi decisión, adivinen qué pasó. Perdí. Era obvio. Pero me atreví a salir de la comodidad y me di cuenta de que lo que yo me proponga lo puedo hacer. Lo puedo hacer. No terminé en primer lugar, pero las terminé. ¿Me vi como un perdedor? Sí. ¿Pasé vergüenza? Sí. Me dolió, pero terminé. Hay cosas que nos van a impedir salir de nuestra zona de comodidad. Ruth escogió el camino más difícil. Ruth podía quedarse en su casa con su padre, volver a casarse de nuevo, tener toda la comida que quiera, volverse a sus dioses, porque Orfa regresó a los dioses antiguos, porque ya los habían dejado, pero regresó. Ruth podía regresar a los antiguos dioses. Tú puedes regresar a tu antigua vida si quieres, pero será el camino de maldición. Ruth escogió el camino más difícil. ¿Y saben cuál fue la recompensa? Ruth, la moabita, porque el pueblo de Moab, quiero que sepas, Dios lo había maldecido para ser destruido, todo. Y Ruth, la moabita, por su decisión de fe, llegó a ser la bisabuela del rey David. Si me pueden ayudar, por favor, con la música. Ya quiero acabar. ¿A qué te quiero llevar con todo esto? ¿A qué te quiero llevar con decirte salte de la comodidad? A que un paso de fe puede cambiar el resto de tu vida. ¿Sabes? Tienes que empezar a hacer las cosas que son difíciles. Tienes que empezar a hacer cosas que son incómodas. No te estoy diciendo que hagas algo estúpido. No te estoy diciendo que te tires de un barranco. No te estoy diciendo que te pongas de cabeza todo un día. No. Pero haz cosas que sabes que tienes que hacer, pero que están fuera de tu círculo de comodidad. Alguna de esas cosas pueden ser compartirle el evangelio a alguien. Otra de esas cosas puede ser entregarte completamente a Dios, sin arriesgarte, sin que te preocupes por el qué dirán, por el qué pasará. Otra de las cosas que puedes hacer para salir de tu círculo de comodidad, sea un poco más extrovertido. Yo soy introvertido por excelencia, pero necesitas salir. Otra de las cosas que puedes hacer es predicar la palabra para salir de tu círculo cómodo. Y sabes, por ejemplo yo que estoy parado aquí enfrente de todos ustedes creen que no es difícil. Uno piensa, me voy a ver como un perdedor, no la voy a hacer, no va a pasar nada. Pero te voy a decir algo. No midas tu éxito por los resultados. Mide tu éxito porque hagas siempre la voluntad de Dios. Si Dios te dijera, ¿sabes qué? Sígueme, pero no te voy a dar pertenencias, no te voy a dar cosas materiales, no te voy a dar ninguna. Tú sígueme, ¿lo harías?
Si yo no te diera garantías de que tu matrimonio vaya a cambiar, ¿aún así me seguirías? Si yo te prometiera que vas a ser perseguido, que vas a ser atribulado, que vas a tener división, que vas a tener luchas, conflictos, problemas, que vas a tener días de llanto, que te vas a querer morir muchas veces, que no vas a querer saber nada, que vas a llevar una vida algo atribulada, aún así me seguirías a mí? Si lo haces, es porque sigues a Dios por lo que Él es, no por lo que Él tiene. Por consecuencia, Él te dará lo que Él tiene. Un paso de fe puede cambiar el destino de tu vida. Y un paso de fe que tú des puede cambiar también el destino de una nación. Un paso de fe. Te digo algo: la medida de tu éxito es que hagas la voluntad de Dios siempre. Tienes un negocio, tienes una empresa, tu éxito no es que vaya creciendo, que tengas más capital, más dinero, más recursos. Tu éxito es seguir siempre la voluntad de Dios. En una iglesia, el éxito no es cuántas personas están, el éxito es seguir la voluntad de Dios. Cuando tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, no tengas nada de dinero. Cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, tu familia esté destruida aunque sea. Cuando tú caminas bajo la voluntad de Dios, aunque no tengas trabajo, aunque estás destrozado, estás miserable, con que tú sigas rectamente la perfecta, no solo la que nos parezca buena y agradable, la perfecta voluntad de Dios, con eso estás teniendo éxito. No solo la agradable, no solo la buena para nosotros, sino la perfecta voluntad de Dios. Ruth no la tenía fácil, pero sin embargo un cambio de fe, un paso de fe, hizo un cambio en su vida que la llevó a ser una persona maldita por Dios, destinada para ser destruida, a la bisabuela del rey David y de la descendencia del Señor Jesucristo. Y también le quiero hablar a los jóvenes en esta hora. Tu juventud, tu adolescencia. Yo tengo 20 años, por cierto, al final me felicitan, los cumplí el martes. Igual Candy, igual nuestro hermano Jesús Adán. Mi cuñado lo acaba de cumplir hace unos días. Ángel lo cumplió también un día antes que nosotros. Lenny también, el hijo de la hermana Sidonia, cumplió años. Ahí los invito a la parrillada después. El chiste es que eso es para ti, joven. Jóvenes, que nadie les diga a ustedes cómo ustedes tienen que ser. Que nadie les diga a ustedes la expectativa que ustedes tienen que tener de sí mismos. Te voy a leer algo que a mí me dejó rayos. Mientras seguimos en este ambiente, te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es la expectativa del mundo respecto a los jóvenes, respecto a los adolescentes? Te voy a decir, respecto a los preadolescentes y adolescentes jóvenes de entre 10 y 14 años, de ti se espera esto. Chécate, de ti se espera esto. 1, que hagas tu cama cada día. 2, que seas capaz de contestar una llamada por el teléfono. 3, que limpies tu cuarto cada semana, una vez a la semana, con la ayuda de tu mamá o papá. Entre 10 y 14 años. ¿Sabes qué se espera de ti? Ya de 15 para los 19, se espera que, número 1, hagas una tarea diaria en la casa, un quehacer, solo una, dice, como sacar la basura o algo así. Número 2, te asegures que el tanque de gasolina esté más o menos lleno. 3, que limpies tu cuarto cada semana sin la ayuda de mamá y papá. Es lo que se espera. Y todavía le dice a los padres, por favor, no espere que su hijo adolescente haga todas las cosas.
¿Qué expectativa es esa? A los 11, a los 12 años, a los 17, yo te acabo de decir ejemplos, y hay muchos más, de ejemplos de chavitos que ya estaban tomando responsabilidades grandes, de un chavito de 11 años, de 12 años, que era capitán de un barco, de un cuate de 17, de 16 años, que fue el primer presidente de la nación, de una chavita de 13 años, que fundó la Cruz Roja y era la más gran enfermera. Y esperan de ti que recoges tu cama, que hagas tu cama al día. Qué tonto. Y esperan de los chavos que hagan un quehacer en la casa al menos al día. Qué expectativas tan pobres, miserables y tontas. Porque no son correspondientes con el Dios que tienes a tu lado. Joven, sal de tu zona de comodidad. Haz cosas que no sabes hacer. Yo tengo el reto de aprender carpintería, de aprender pintura. Me encanta pintar. Mis dibujos están rascuachos ahorita, pero a mí me encanta. Tengo el reto de tener una profesión, que ya estoy a la carrera, y de tener varias licenciaturas, al menos 2 doctorados, maestrías. Y eso es en cuanto a lo profesional. Porque no solo es en lo espiritual, porque aquí con Dios tenemos la victoria segura, pero tú en tu vida sal de tu zona de comodidad. Aprende cosas que no has aprendido, métete a cosas que no lo has hecho, que no te has metido, que no sabías nada. No digas soy malo en las matemáticas, no, métete a estudiar. Yo conozco a chavos que son muy buenos en las matemáticas, me rebasan por mucho. No por eso me tengo que quedar atrás. No digas, es que sabe mucho, es que ha leído mucho la Biblia. Deja de decir eso, ponte tú a leer. Ninguna victoria se obtiene sin sacrificio. Si algo que sabe alguien en eso es fuerte, es porque antes pasó por pruebas, pasó el primer paso, dio el primer paso de salir de esa zona de comodidad. Yo conozco un joven que dice que cuando tenía 4 o 3 años, a él desde ahí hasta que tenía 8 años, lo acostumbraban a sus padres bañarlo, meterlo en una tina y ellos mismos enjabonarle el cuerpo. Pero a cumplir los 9 años, dice que su primera ducha que tuvo solo, su primer regaderazo, su primer baño, dice que él, cuando sintió caer el agua, sintió que se moría. No es un paso grande que digamos, pero fue un paso fuera de su comodidad. Y después de eso que pasó, pues bañarse se convierte en algo de toda la vida. Sal de tu zona de comodidad, amplía tu zona de comodidad. No te conformes. El mundo espera de ti que hagas tu cama. El mundo espera de ti que hagas un quehacer al día al menos. El mundo espera de ti que sepas contestar, que te hagas responsable de las llamadas en tu casa. ¡Qué pobres expectativas tienen! Dios espera de ti que hagas cosas grandes para esta nación. Y está muy bueno este libro. Fíjate, gracias a Dios lo compré, lo empecé a leer ayer, precisamente, ya casi lo acabo. Y precisamente después de que iba leyéndolo, mi padre dijo: te toca dar el mensaje de Ruth mañana. Le pegó, gracias a Dios. Joven, para ti, hermano, la mayoría de las personas, el diablo también, espera que no entiendas esto. Y si lo entiendes, esperan que no te importe. Y si te importa, espera que no hagas algo al respecto. Y si haces algo al respecto, esperan que no perdure. Pero Dios sí. Te digo algo, nunca es tarde. Nunca es tarde. Noemí, ya cuando era anciana, ya cuando se había amargado la vida, regresó a la tierra de bendición de Dios. Y ahí fue prosperada.
y le restituyó un hijo Dios y la llenó de honor. Nunca es demasiado tarde para volver a la voluntad de Dios. Te digo algo, hermano, el mundo espera, el diablo tiene también expectativas bajas de ti, incluso tú tienes expectativas bajas de ti mismo. Sé capaz de exigirte a ti mismo. Sé capaz de decirte, es que no puedo solo saberme 5 o 6 versículos nada más. Sé capaz de exigirte y decirte, no, yo te pregunto, ¿qué dominas? ¿Qué dominas en tu vida? Pero dominas. Te apuesto a que no muchos dirían algo. Sé capaz de exigirte. Sé capaz de decir, no tengo que ser mediocre en la escuela, en la universidad. Yo tengo que ser el mejor. Yo tengo la mente de Cristo. Sé capaz de decirte a ti mismo, no puedo quedarme siempre aquí, sentado en una silla por toda mi vida. Dios tiene grandes planes. Él me da su gracia, su poder capacitador. Aparte, Él pone en mí el querer como el hacer. Él da el poder, pone en mí el deseo de querer hacer algo y me ayuda a hacerlo. Tú no haces nada. Y solo se necesita un paso de fe para hacer el inicio de un gran cambio, una gran transformación en tu vida, en tu escuela, en tu empresa, en donde quieras. Sal de tu zona de comodidad, amplíala. El mundo tiene bajas expectativas de ti. Hay que rebelarnos contra esas bajas expectativas. En el nombre de Jesús tenemos la mente de Cristo y tenemos toda su capacidad, todo su poder, todo lo suyo lo tenemos de nuestro lado. El mundo espera que no te interese esto, que no hagas algo. Pero las personas más sobresalientes en la historia no fueron personas ordinarias, fueron personas que dieron un paso más allá. Si Dios te prometiera, si Dios no te prometiera darte todo, darte los bienes, darte riquezas, si Dios no te prometiera darte eso, ¿lo seguirías? ¿Irías en pos de Él? ¿Aún así lo seguirías? Si Dios no te diera un ministerio donde todos te puedan notar y te dejara en el anonimato, pero sirviéndole, ¿aún así lo harías? Dios dice, entonces me seguirías, no por lo que tengo, sino por lo que soy. Por consecuencia te daré lo que tengo.